Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, una hora y media en la que les vamos a informar todo lo que sucede en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación, un Senado que hoy estuvo muy activo justamente porque, bueno, estuvo de gala como corresponde cuando son las sesiones en las que se anuncia, se produce la jura de los legisladores. Bueno, dejó mucha tela para cortar, qué es lo que vamos a hacer en esta emisión. El miércoles que viene será la jura de los diputados nacionales y bueno, muy intensa. Hoy es el último día de del periodo ordinario, un periodo ordinario en el que bueno, hubo muchísima actividad, pero vamos a hablar a lo largo de esta edición sobre todo lo que sucedió durante este año legislativo, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Sesión especial próximo miércoles a las 11 de la mañana. Se aceptarán las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Sesión preparatoria el miércoles a las 13 horas. Se tomará juramento a diputados electos y se elegirá a las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados. Cámara Alta del Congreso Nacional, juraron los senadores que fueron electos el 26 de octubre. Esos son los títulos de esta jornada. Este es el último día, justamente, como decíamos, del periodo ordinario. Un periodo ordinario en el cual el oficialismo, bueno, la pasó bien por muchos momentos. La agenda la mantuvo la oposición. Una agenda en la que, bueno, logró muchos triunfos legislativos, pero hubo fue más efectista que efectivo, en realidad, esos triunfos que fue logrando a lo largo del año, y la agenda, a partir del resultado electoral, pasó a manos del oficialismo, claramente. Y ya les presento a quien me acompaña y que seguramente vamos a compartir este tema. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, acá compartiendo, bueno, el último viernes de noviembre. Vamos a estar hablando de cómo queda conformado el Senado, de la jura de hoy. Digamos, juraron 23 senadores, no juró Lorena Villaverde, cuyo pliego va a seguir, se va a devolver a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Igual acá presentó la renuncia ya, el 13 de noviembre presentó la renuncia. Tan segura está de que, bueno, obviamente, si fuera rechazado su pliego en la Cámara de Senadores, esta quedaría muy incómoda acá en la Cámara de Diputados, evidentemente. Está muy convencida ella de que y como estaban sus pares hasta anoche, por lo menos, de que iban a conseguir los votos para bueno, ratificarlo. Creo que lo que buscan es que bajen un poco las aguas y en los próximos meses se definirá si ella va a asumir la banca. Ella estuvo en el Senado hoy, justamente, se retiró 5 minutos antes de empezar la pero le dijeron que no podía estar. Claro. No podía estar en el recinto. No podía estar en el recinto, podía estar en el palco invitado donde estuvieron la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, estuvo también Manuel Adorni. Ahí los Mira, vemos. acá tenemos una foto, al lado tenemos ahí la foto, estaba el ministro del Interior, Diego Santilli, y después había, creo que estaba atrás Eduardo Lule Menem, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia también, digamos el segundo de Karina en los temas, la Secretaría General de la Presidencia. Ahí vemos aplaudir. En ese momento se levantan a aplaudir de pie cuando jura Patricia Bullrich. Claro, sí, ella, mucha complicidad había entre la todavía ministra de Seguridad con Karina Milei, y Diego Santilli y Manuel Adorni, mucho saludo, mucho pulgar para arriba. Ahí vemos la Ahora, nada que ver la jura del Senado con la jura de diputados. La jura del Senado es súper, como fue ordenada, históricamente. Sí. Fue históricamente, hasta hace unos años atrás, en diputados, te estoy hablando 10, 15 años atrás, no se hacía discursos en la jura. Claro. Se juraba por las 3 o por las 4 fórmulas que está previsto en el reglamento. Por Dios, la patria y los santos evangelios, por Dios,
por claro, Dios y la patria, sí. o solo por la Constitución. Así es, ahí veíamos a la diputada, todavía diputada, bueno, Y hasta que ahí, renuncie, la María Emilia Orozco, que juró juntamente, entre los que la acompañaron a la hora de jurar, está Alfredo Olmedo, quien es su líder político, digamos, bueno, del espacio que ella ocupa, está allá en bien. Salta. Lo que yo tengo una duda, te pregunto a vos, A mira ver. que se me... Ujú. El miércoles primero se hace la sesión especial Sí, para aceptar las renuncias, sí, con la Mier- Cámara actual, sí, a las 11 de la mañana. a las 11 de la mañana. Sí. ¿Ahí mismo asumen los reemplazantes? No, No. no, no, no. Todos los que juran, por lo que me han dicho, van a jurar directamente a la tarde. Ah, todos O los que sea, juran, los juran a la juramentos son tarde. todos por la tarde. Todos por la tarde, y a la mañana solamente se van a aceptar, a la mañana, sí, a las 11 de la Hoy hay mañana 11 solamente renuncias, ¿eh? renuncia. Claro. Ustedes habían 11, anticipado que no asume el vicegobernador de San Juan, así es, ¿no? sí, es verdad. Sí. Carlos Jaime va a asumir en lugar de él, que es, no me acuerdo el nombre, pero es Martín de apellido. Ahí vemos a la no, todavía senadora Mónica Silva, aplaudiendo, estaba con los gobernadores, ella es de Río Negro. Ahí vemos a Nadia Márquez Sí. jurando y bueno, muy Estuvo aplaudida Rolo también. Figueroa, lo vimos ahí. Cuando juró, se lo dedicó especialmente Nadia Márquez a Karina Milei. En el momento que termina de jurar. Hubo 3, y se lo dedicó así, fuera del micrófono, aclarémoslo, porque en realidad, y bien decías que acá, a diferencia de lo que pasa en diputados, donde en diputados se extienden en los discursos, muchas veces los diputados de izquierda, olvídate, lo hacen Pero claramente. no corresponde. No, no, más vale que no Tendría que corresponde. ser como fue siempre, con los 4 fórmulas que hay, Pero ahora pero ya es una desde la costumbre. época del 2011 empezó. Es una costumbre que sí, que la vamos a reiterar, porque empezaron a hacer juramentos Discursos. invocando a Néstor Kirchner, o No, decís y 2011. los radicales y el PRO Sí, pero más que también, nada. en contra de la corrupción, Sí, todos pero el empezaron a hacer kirchnerismo mucho discursos. hacía mucha referencia a Sí, Néstor y Cristina Kirchner en ese sí. caso, y después bueno, se fueron ampliando a la izquierda mucho también a los 30.000 desaparecidos. Hoy hubo una referencia de los 3, hubo 3 juramentos puntuales que se extendieron 1 milímetro más, o sea, no mucho más. Un caso fue el de Tierra del Fuego, el más extenso, tal vez, el de la reelecta Cándida Cristina Sí. López, que juró por la provincia de Tierra del Fuego, Isla del Malvinas. Atlántico Sur y Malvinas, Argentina, que Sí. son argentinas, dijo, y por los 30.000.000, indicó número por número, desaparecidos. Sí. Fue lo más largo que hubo. Después hubo alguna referencia, pero más que nada a su provincia. Sí. Pero Y después a Neuquina, que juró y dijo, juro, y después agregó, y por la provincia de Neuquén. y por la provincia. Y la tercera fue Orozco, que dijo viva la libertad cuando terminó de jurar. O sea, muy, muy, muy breves. Sí. Todos acompañados, casi todos acompañados por familiares. Sí. Estuvieron. Sí, cosa que me llamó la atención, que todos juraban solos y acompañados de familiares. Y hubo un reparo final de quien va a ser la presidenta del bloque Sí, eso iba a decir oficialista, Patricia Bullrich, que se acercó a la presidenta de la Cámara, reprochándole, vos viste Le reprochó que no se cumplió el reglamento. El reglamento establecía como máximo 3. 3 acompañantes, Sí. claro, justamente. Ella también tenía un reproche, aparentemente por lo que escuchaba, respecto de los acompañantes que venían con ellos en los palcos. O sea, ella había pedido un palco y le pidieron, la presidenta de la Cámara le pidió que lo hiciera formalmente el pedido y que no así verbalmente, como que le hizo sentir el rigor burocrático. Y bueno, obviamente Bueno, no estaba previsto no empezamos que vengan bien. Karina Milei. No, va a ser una relación compleja esa. Claro, pero bueno, era previsible que estuviera Karina Milei. Sí, Adorni ni Santilli, y bueno, decían que no tenían como palco asignado, pero bueno. Claro. Y después terminaron desplazando del palco a los acompañantes, creo, que del flamante secretario administrativo,
Sí. Que Fitzgerald, de apellido Fitzgerald, que no se sabía si iba a jurar finalmente y bueno. Yo lo tuve anoche, nos cruzamos con él y con otro periodista en un pasillo y tampoco él estaba convencido que iba a jurar. Que iba a jurar. Era como, después hubo labor y se resolvió que sí. Está bien, entonces claro, porque eso era una cuestión que claramente estaba acordada porque, bueno, lo hablaron inclusive con pero solo lo votaron no los diputados los senadores que juraron, sino los que están con mandato vigente. Claro, porque los senadores que juraron pues no tendría que asumir el 10 de diciembre. Todavía, claro, totalmente. Igual asume a partir del 10 de diciembre, pero bueno, ya se arregló ese no, acuerdo. puede asumir ahora. Yo escuché que decían a partir del 10 de diciembre. Ah, bueno. Cuando lo dijeron, pero bueno. Formalmente a lo mejor es el 10 de diciembre, pero la firma la va a tener el 10 de diciembre, me parece. Claro. Pero bueno, vamos a meternos, vamos a seguir con esta cuestión y vos tenés unas placas previstas para lo que fue la jura, esta jornada de, como decía al principio, esta jornada de gala en el Senado. Se puede decir una jura muy ceremoniosa. Está muy bien, a mí me gusta lo ceremonioso. Sí, pero, bueno, a ver. Vamos a ir a la placa número 1. El Senado realizó hoy la sesión de jura, donde prestaron juramento 23 de los 24 senadores electos en los comicios del 26 de octubre. Me voy a parar acá, antes de pasar a la otra placa. Sí. Que me parece que es importante decir, una elección donde le fue muy bien al oficialismo. Sí. Porque ganó en la capital federal, ganó, digamos, de los senadores, ganó en Entre Ríos, ganó en Chaco, ganó en Tierra del Fuego. A ver si me estoy olvidando otra de las que ganó. Ganó el Chaco, ganó en Santiago, ganó en 6 de las 8. Ganó en 6 de las 8 y solamente perdió en Río Negro, sí. Por muy poco, pero perdió. Y que puso minoría igualmente. Puso minoría y ganó, y después perdió en Santiago del Estero. Donde es imposible ganar. Donde es imposible ganar. Si no estás pintado de zamorismo. De zamorismo, pues ni siquiera desde peronismo es zamorismo. Bueno, vamos a la segunda placa ahora sí. Quería destacar este dato porque es un dato importante. Sí, que lo remarcó sobre alguien del oficialismo, no me acuerdo, yo lo escuchaba, no sé si fue Patricia Bull, alguien del oficialismo remarcó ese detalle del Vamos a empezar a ver un recinto. Cuando uno pinta el recinto, vamos a ver un recinto que no va a ser violeta, pero que no va a ser tan mínimamente violeta. Claro. Digamos como que hay... Cambio sustancial. Van a tener 19 al principio y después 20 cuando se resuelva la situación de Villaverde. Seguimos con una placa número 2. Los presidentes de bloque decidieron el jueves a la noche, ayer fue tarde, fue después de las 8 de la noche que hubo labor, girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, comisión que preside la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que hoy estuvo ausente porque operaron a su marido. No sé si ya lo habrán operado o estaba... Y no me acuerdo la hora, pero creo que ya lo operaron, creo. El pliego de Lorena Villaverde para que se analice nuevamente la impugnación presentada por el Partido Justicialista de Río Negro. Estaban muy cerca de tener los votos, pero es como que no querían forzar hacerlo con una mínima diferencia, era como que iba a ser, iba a ponerle mucho ruido a una ceremonia que venía bien. Claro. Porque si trataban hoy el pliego de Lorena Villaverde iba a haber mucho debate, entonces nadie iba a hablar de los 23 que asumieron, sino que el único tema en discusión iba a ser la situación de Lorena Villaverde. Es muy acertada, me parece, tu observación, claro, totalmente. Se iba a cerrar toda la atención es el conflicto que había y no el brillo que tenía una asunción que fue la gran mayoría era de los que asumían eran de La Libertad Avanza, entonces iba a quitarle espacio y la verdad es que en este caso la vieron. Claro, exactamente, me parece que prefirieron hacer una ceremonia tradicional, pero sin este punto que dividía las aguas, que están dividiendo las aguas en el Senado. Esta es la verdad, no solo por la impugnación del peronismo, sino porque había muchos radicales que no estaban dispuestos a avalarla. Claro. Hasta no tener mayor documentación, mayores precisiones, que es lo que ya habían planteado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Está bien, claro.
Inclusive evadieron el conflicto en lo que tenía que ver con la designación del secretario administrativo. Sí. Porque, bueno, es un secretario que contaba con la anuencia, inclusive del peronismo. Es una persona que tiene 30 años acá en la casa, así que claramente no era complicada esa designación, pero bueno, era como que el oficialismo llega con las intenciones de designar todo nada que tenga color villarroelista. Entonces, pero bueno, lo hicieron ahora y en última instancia en la sesión preparatoria cambiarán lo que tenga que cambiar. Sí, vamos a entrar a placa número 3. Los senadores que juraron este viernes asumirán el 10 de diciembre. Es un tema que si no la gente se confunde. Ya están, recién van a estar, digamos, cumpliendo funciones a partir del 3 del 10 de diciembre, que cae justo miércoles, me parece. Y ahí, digamos, los que asumen el 10 de diciembre, ahí se va a empezar a tratar, digamos, ya desde el primero, cuando el gobierno convoque extraordinaria, se van a tratar solo los temas de la agenda del gobierno, porque así es el sistema. Cuando el gobierno convoca extraordinaria, solo se trata la agenda del gobierno. Y bueno, después vamos a hablar un poco de los temas que se van a incluir. Placa número 4. Antes de ir a esta placa, voy a decir que estuvieron en general las mujeres muy coquetas en esta ceremonia. Estuvieron todas muy lindos vestiditos blancos, naturales. Las vio muy producidas. Bien. Cosa que me encanta, claro. Cosa bien, claro. Que a mí que me gusta vestir, me miro la ropa y podría ser una comentarista de moda tranquilamente, me encanta. Está bien. Bueno, vamos a la placa número 4. La Libertad Avanza tendrá desde el 10 de diciembre 19 senadores y la presidenta será Patricia Villarroel. En realidad tendrá 20, pero que van a empezar a trabajar el 10 de diciembre son 19, porque queda pendiente la situación de Lorena Villaverde. Vamos a la placa número 5. El peronismo, acá me quiero detener un poco, por ahora sigue manteniendo el interbloque. El interbloque que estará formado, que hoy está formado por el Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal. Un tema, van a tener entre los 28 senadores. Todavía hay dudas, porque hay tiempo todavía, como la preparatoria es el 28 de febrero, todavía hay tiempo. Lo que pasa es que para armar comisiones cada bloque tiene que decir cuántos son para poder hacer la distribución proporcional. La duda que tengo yo es, porque me lo dijeron los senadores de Convicción Federal, sí, viste que Mazzán dijo que quería tener un solo bloque. Eso es imposible, si no va a haber una ruptura. Los 4 senadores de Convicción Federal no piensan integrarse un bloque único conducido por Mazzán, ni por Anabel Fernández Agasti de la Cámpora, ni por Juliana Di Tulio. No quieren que los conduzca el kirchnerismo. Y ellos ayer, te cuento, estuvieron en una reunión en la Casa de Salta, que yo cubrí, digo, porque estuve ahí, y estuvo Carolina Moisés, estuvieron los 4 senadores de Convicción Federal. Yo la vi por lo menos a Guillermo Andrada y a Carolina Moisés y a Fernando Salino, y lo único que me confirmaron es, si hay interbloque, permanecemos en el interbloque. Si no hay interbloque, tendremos bloque aparte. Pero van a trabajar, ojo, en conjunto con la salteña Flavia Rollón, y posiblemente también en esa agenda que tienen medio de las provincias del norte, y posiblemente también van a trabajar junto también en algunos temas a la neuquina Carrozo, Florencia Carrozo. Un dato que quería agregar a las placas. Está bueno, sí. La placa número 6. La Unión Cívica Radical tiene 13, pero ahora va a tener 10 senadores. Y el PRO se va a quedar con 4 senadores. Tenía que haberse quedado con 5, pero Carmen Álvarez Rivero se sumó a las filas libertarias. Y vamos a hablar del último tema, nos quedan unos minutitos que podemos hacerlo. Los bloques provinciales serán 7, que representan a las provincias, 2 por la provincia de Santa Cruz, 2 por la provincia de Misiones,
uno por la provincia de Neuquén, porque el resto es de La Libertad Avanza, los otros dos. 2 por la provincia de Salta, es de La Libertad Avanza también. 1 por Chubut. Y después van a haber los 2 bloques un bloque de Corrientes, porque el resto está en el radicalismo. Y también va a estar la senadora Vigo, que tiene su propio bloque Unidad Federal. Claro, con Carlos Camau Espíndola, que él había decidido abstenerse en la votación, iban a votar divididos. Claro. Y se votaba el tema Villaverde. Claro, sí. Que Espínola tomó la palabra hoy justamente para referirse. Era el único discurso que podía salirse del libreto y era para el mensaje, un saludo a los senadores que ya no terminaron su mandato. Terminaban su mandato, justamente fue la referencia esa, porque al final hubo un intento de salirse de lo acordado en labor parlamentaria respecto de no hacer discursos y querían hablar y bueno, dijeron no iban a... Ya había de acuerdo que no iba a haber, que iba a ser una ceremonia muy tradicional, sin discursos ni debates. Claro. Y se cumplió finalmente para... estrictamente. Así que bueno, ese es un repaso de lo que fue esta ceremonia que se desarrolló en la Cámara de Senadores. El miércoles que viene le toca a la Cámara de Diputados, doble sesión, primero de renuncias y 2 horas después arrancan con el tema de las juras, una reunión que va a ser bastante más prolongada que lo que fue la reunión del Senado, que creo que duró 1 hora prácticamente. No, esta va a ser una reunión larga porque además se eligen autoridades. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Seguimos con plenario y bueno, están el libro de pases, como lo definimos, está a la orden del día. Y bueno, hablamos de lo que tiene que ver con la conformación de los nuevos bloques que juegan una carrera contrarreloj para llegar al miércoles que viene. Al martes, es el último día para presentar los bloques. Claro, porque ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que la conformación de las comisiones se va a armar en función de cómo estén los bloques. No es que se van a conformar todas las comisiones el miércoles, el martes cierran, el miércoles... No. El miércoles va a haber sesión y en esa sesión se va a votar cómo se van a determinar las comisiones. No, pero además, digo otra cosa. Para el miércoles, el martes tiene que definir quién va a tener la vicepresidencia primera. Claro. Porque si el oficialismo logra convertirse en primera minoría, y hoy no lo es, porque hoy todavía Unión por la Patria tiene 97, porque nunca comunicó oficialmente el Gato Fernández, el puntano Jorge Gato Fernández, que se iba a ir del bloque de UP. Pero es probable, por las informaciones que yo tengo, que sí va a haber una deserción de Unión por la Patria, que son los catamarqueños, que ayer estuvieron negociando integrado un interbloque junto con otros gobernadores dialoguistas y posiblemente comuniquen esa decisión el lunes. Claro. Según una altísima fuente cercana al gobernador. Y ahí reducirían, si esto sucediera, que va a suceder, a reducirían 93. Del 97, y nosotros siempre estamos dando 96 porque al Gato Fernández lo damos afuera, pero bueno, quedarían en 93 o 92 si Fernández no está afuera. La cuestión es que la Libertad Avanza estaba hasta hace 10 minutos en 91, pero ahora consiguió el pase reciente, quedó en 92. Después lo vamos a decir, pero vamos a mantener el suspenso, así lo damos bien. Está confirmado, pero después vamos a indicar cuál es el pase que lleva el número de diputados de la Libertad Avanza a 92. Fue comunicado a través de un tuit de la involucrada y después entonces cuando lo tengamos listo lo vamos a mostrar así en pantalla. Pero mientras tanto vamos a ver lo que decía en la bancada el diputado Diego Giuliano sobre el próximo Congreso. Bueno, van a ser 2 años, yo diría, muy importantes. Ya los anteriores han sido de un cambio, le diría, copernicano desde el punto de vista de las políticas públicas. El país viró fuertemente hacia otro proyecto, hacia un proyecto que nosotros pensamos que tiene mucha problemática con el trabajo, con la producción, con el desarrollo. Es decir, es un proyecto que nos parece que fue recesivo, luego fue a elecciones ese proyecto, y nosotros somos siempre muy respetuosos del resultado electoral, que marcan una fotografía de un momento. Ese momento hay que leerlo con serenidad, con humildad desde nuestra perspectiva del peronismo y desde el Frente Renovador, pero también es cierto que las cosas no cambian mágicamente de un día para otro por el hecho de que haya elecciones. Es decir, la economía real, la economía de fondo, la que tiene que ver con el desarrollo del país, con la producción, como decía, no cambió por el hecho de que un domingo haya un aval al plan económico, al plan del gobierno. Sigue el problema dando muchísimas vueltas sobre todo en lo social. En lo social digo que hoy, por ejemplo, marca los de Whirlpool como yo diría, un dolor de cabeza enorme para el país, para el trabajo, para lo que significa el desarrollo de la Argentina. Digo eso como un tema del día. Ahí lo escuchábamos al diputado Diego Giuliano respecto del próximo Congreso, un próximo Congreso que va a mostrar una paridad extrema entre la Libertad Avanza, extrema e inimaginable antes de las elecciones. Recordemos en tiempos en los cuales el presidente de la Nación se conformaba, decía, con conseguir un tercio, asegurar un tercio. Bueno, ahora va a tener la primera minoría, si no la tiene, casi la tiene porque, bueno, la diputada Verónica Razzini acaba de anunciar que, bueno, él se pasa a la Libertad Avanza. Veamos, lo hizo a través de la red social X, en la que expresa justamente, y ahí lo vemos,
escribió: vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina. Estoy profundamente agradecida con Patricia Bullrich, que fue la primera en abrirme las puertas, y con Romina Díez, en recibirme en su equipo de Santa Fe. Es por acá honrada de comenzar esta nueva etapa y se la ve ahí acompañada por justamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por Patricia Bullrich, quien fue la que la llevó de la mano a hacer política. Y justamente, recordemos, ella tenía el movimiento antibloqueo. Bueno, sí. Ella había este año o el año pasado, no me acuerdo, me parece que fue el año pasado, que se separó del bloque del PRO, había ingresado Sí. a través del PRO, y se había ido con otro diputado santafesino como ella. Chumpataz. Se había ido, Chumpitaz vence el mandato ahora, así que ella quedaba en su bloque Futuro y Libertad, quedaba sola en ese bloque y ya se estaba al caer que en cualquier momento, más temprano que tarde, desembarcaría en el bloque oficialista, cosa que acaba de hacer. Va a ser una protagonista muy importante en la discusión de la reforma laboral, porque va a volver a insistir con el tema de que no se puedan bloquear a las pymes como le pasó a ella, que prácticamente tuvo serios problemas para mantener su empresa. Y ya que hablamos de una mujer diputada, de las que quedan tienen mandato hasta 2027, vamos a hacer un repaso de cuántas mujeres hay en la Cámara, porque bueno, nos preguntábamos cuánto se va cumpliendo la paridad de género, porque no es, la política no es 2 más 2, que haces la ley de paridad de género e inmediatamente son muchos se mandatos. equilibra. Claro, se va a equilibrar entre hombres y mujeres. No, no es para nada así, por múltiples razones que las vamos a tratar de explicar rápidamente, pero la cuestión es que ahora hay una renovación legislativa, entonces se nos ocurrió armar un conteo. Las que hicieron el conteo, nobleza obliga, fueron Melissa Joffre y Débora González, que son de parlamentario, que hicieron este trabajo, o parte de ese trabajo de contarlas. No es nada sencillo hacer todo el conteo pacientemente de los 257, quiénes son los que quedan, quiénes son los que se van, pero vamos a ver entonces a través de unas placas cómo queda en representación femenina la Cámara de Diputados, y lo vamos a ver a través de unas placas, la ley de cupo femenino. Vamos a remontarnos en el tiempo y ver cómo es que llegamos a esta cuestión. Tenemos que ir primero, arrancó este tema de que, porque había obviamente una amplia mayoría de varones, hasta ayer nomás, esto se daba, pero en noviembre de 1991 la ley de cupo femenino en la Argentina, el 6 de noviembre de 1991, fue la que empezó a tratar de equilibrar un poco las cosas. Entonces, esta norma, que llevó al número de 24.012, estableció que las listas de candidatos para cargos legislativos nacionales debían incluir al menos un 30% de mujeres. Esto fue, así arrancó, y esto marcó un antes y un después en la representación femenina del país, con su impacto obviamente en el Congreso de la Nación, que para ese momento, ¿saben cuánto tenía, qué cantidad de mujeres había en el Congreso de la Nación? Y díganme si no hacía falta una ley de cupo, por lo menos. Yo me acuerdo que eran 7 en la Cámara de Diputados y 1 en el Senado. Era el 6%, claro, sí, era muy, muy mínimo. Y me acuerdo que Gurdurich de Correa, creo que era la senadora, en el Senado era mucho más extremo. Y después de las diputadas estaba Irma Roy, Graciela Camaño, Valentina Gómez Miranda. Graciela ya estaba. Graciela Camaño recuerda cómo consiguieron justamente la ley del cupo femenino. Vamos a tratar de hacer historia, espero que nos fue muy divertido, yo estaba acá. Nos alcance el tiempo. Ella fue un día de, no me acuerdo la fecha, bueno, no, la fecha sí la acabamos de decir, el 6 de noviembre, pero no sé si ese, no, sí, claro, fue en noviembre. ¿Qué estaban?
¿qué podés estar debatiendo en noviembre? El presupuesto. Entonces las mujeres habían esperado. Eran 14 en ese momento las mujeres. Y Graciela Camaño lo contó después, después vamos a mencionar cuando lo refrescó eso. Y ella decía, por ejemplo, que ya le venían prometiendo y le venían frizando el tema de esa ley para establecer. No la querían, obviamente, porque, bueno, siempre es más fácil tener libertad para meter a quien quieras meter y no necesariamente tener que acotarte a lo que establece una ley, que una cada 3 y ahora es 1 cada 2. Entonces, entonces lo que estableció en ese momento era un debate del presupuesto. Estaban muy ajustados, año 91, tiempos de Menem, estaban muy ajustados los números. Necesitaban a las mujeres, entonces a las 4 de la mañana se plantaron las mujeres, un poquito más temprano, dijeron, nosotros no bajamos si no tratamos este tema. Y si no viene, pedían como garantía que fuera a la Cámara de Diputados a darles garantías el ministro del Interior de entonces, que era José Luis Manzano. Lo pidieron, él finalmente tuvo que ceder, le dio el ok. La ley estaba, lo que venían haciendo era pateándole para adelante. El dictamen estaba. El dictamen estaba, pero no la trataban, no la metían. Entonces finalmente esa misma noche la pusieron, la votaron y... Para mí esa fue más importante que después la de paridad, porque ese fue el inicio. Estaban muy lejos de muy pocas mujeres. Totalmente, claro, así es verdad, así es, y esto es todo un proceso. Por eso ese proceso a estar 50 y 50, falta un tiempo bastante largo, falta establecer, no sé si habrá que poner otra ley para lograrlo, parece que no. No, me parece que en algún momento se va a lograr. Paulatinamente se va a ir equilibrando y vamos a seguir entonces con las placas que teníamos para ir viendo entonces lo que trata de acrecentar el número de mujeres. En 2017 se sanciona la ley 27.412 que eleva al 50% el lugar para las mujeres en las listas electorales. Mismo porcentaje se otorgó para los postulantes varones y se dispuso que debían estar intercalados en las nóminas. Justamente, de todas maneras, hubo desde entonces ¿qué me vas a decir? Te iba a contar, esa ley nos agarró sorpresa a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Yo eso lo voy a contar, así que ponemos un paréntesis y después lo vamos a sumar porque lo vamos a interactuar bastante. Pero lo vamos a dejar para el final, así alcanzamos a poner todo lo demás, porque nos vamos a enroscar con ese tema que es de lo más interesante. Pero bueno, hubo a partir de entonces 4 elecciones y no es tan fácil como lo vamos a ir viendo. Hubo 2019, 21, 23 y 25, las 4 elecciones. Los recintos se fueron poblando de mujeres, más mujeres, pero no es tan sencillo, sobre todo porque en esta elección, por ejemplo, el 70% de las listas estuvieron ocupadas encabezadas por hombres. Entonces, y eso es importante, porque si el hombre sacan un solo diputado y el hombre encabeza la lista, ya no hay posibilidad que entre una mujer. Si sacas uno solo, si sacas 3, metiste 2 varones, entonces así es difícil. Pero no podés hacer por ley tampoco que tengan que ser siempre encabezadas por mujeres, porque inclusive hasta anticonstitucional sería. Pero bueno, lentamente lo vamos haciendo. Entonces vamos a mirar actualmente hay 110 mujeres. Actualmente digo hoy, último día de ordinarias, hay 110 mujeres sobre 257. El 42,8%. No estamos tan lejos tampoco del 50%. Hemos estado más alto, me parece, en algún momento. Hay momentos, vamos a ver, es variable, pero en este momento, y vamos a estar peor ahora, como vamos a ver, porque a partir del 10 de diciembre bajan a 105 las mujeres, o sea, bajamos un poquito. Igualmente estamos a 10%, pero bueno, 40,86%. Es un número, habrá que ver, o sea, hay 152 varones por el otro lado, tenés prácticamente el 60% de los varones. 54 de las que vienen, de los legisladores que vienen, hay 54 diputadas nuevas. La mayoría son debutantes en política, eso es otro dato no menor. Y algunas fue a través de esta elección y otras asumirán como reemplazante de también mujeres que se van porque, recordemos, es mujer por mujer, hombre por hombre.
Vamos a la siguiente placa. ¿Cómo está el Senado, por ejemplo? El Senado está más equilibrado. En el Senado va a haber 12 senadoras nuevas. O sea, prácticamente la mitad de las que vienen. O sea, de los que vienen. O sea, porque 24 hubo muchas senadores. listas encabezadas por mujeres. Es verdad. Patricia Bullrich es un ejemplo, por ejemplo. Nadia Márquez es otro. Villaverde, por ejemplo, es otro que ella entraba por la minoría, todavía no puede y después entrar. está el Orozco. Orozco también. O sea que ahí es por ahí. O sea, pero bueno, eso se lo tienen que ganar. Sí. Y bien, yo creo que en alguna gran medida lo van logrando. La cantidad va a ser la misma que en la actualidad, entonces 34 sobre 72 equivalen al 47,22%. Están casi equilibrados, o sea, están cada vez más cerca de la paridad de género. Y vamos a ver, esto es un trabajo, es dificilísimo hacerlo, pero lo hicimos a las apuradas, pero llegamos bien. Miremos cómo fue los números de 2017, 100 diputadas había. 2017 no había ley de paridad todavía. O sea, se vota ese año. Pero ya estábamos con el tercio muy cumplido. Está el tercio, sí, obviamente, sí, porque ya llevaba muchas elecciones. 100 diputadas, o sea, ahí tenemos el porcentaje, 38,9%. En 2019, 109 diputadas. Vamos a ver, va a ir variando, sube y baja, porque por aquello que decía respecto de quién encabeza y depende de muchas cuestiones. 42,4%, en 2021 103 diputadas había, 40%, y 2023 107 diputadas, 41,6%. Así arrancaron y así terminamos en este momento con 109 diputadas, que por diversas razones uno diría, pero no, si mujer reemplaza a mujer, bueno, pasan cosas en el camino. Y veamos algunas de las mujeres, de las figuras mujeres que dejan su banca, y vemos que, bueno, se van María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer, Mónica Macha, son algunas de las mujeres muy figuras centrales que dejan. En el caso, por ejemplo, de Vidal, una exgobernadora, en el caso de Margarita Stolbizer, muchísimos mandatos. En el caso de Mónica Macha, va a la legislatura bonaerense. También se van otras figuras que se van, también son Germana Figueroa Casas, Carla Carrizo, que tiene unos cuantos periodos y yo creo que es una de las figuras importantes que vamos a extrañar. Marcela Campagnoli también, que intentó ser senadora, era medio imposible que pudiera lograr hacerlo, pero fue candidata. Galear, que encima está a punto de ser expulsada del Partido Justicialista. Claro, porque corrió por afuera también. Así es que son muchas las mujeres que van, importantes, que dejan su lugar. Después están las que llegan, qué sé yo, figuras de otros ámbitos, como son Virginia Gallardo también, qué sé yo. Hay mujeres que no son tan conocidas. También acá tengo un listado larguísimo. Laura Soldano, Vanessa Tomassoni, Alicia Fregonese, que vuelve a la Cámara de Diputados, en este caso por el PRO, Antonella Giampieri, que llega también por el PRO, Silvia Los Penato, que tenemos la duda de si se va o no se va. Se queda. Bueno, ahí vemos. Te iba a preguntar cuando dijiste había 11 renuncias que se presentaban. Sí, no era. Entonces, y no estaba la de nuestra amiga Silvia Los Penato. Y bueno, es algo que gana en este caso la Cámara, manteniendo una figura como tal. Todavía no está oficializado, pero bueno, podemos darlo como que sí. Nos queda muy poco tiempo, vamos a tratar de recordar rápidamente qué fue lo que pasó en el 2010, en el 2017, cuando se aprueba la ley pero vamos a recordar, yo creo que no vamos a llegar con los tiempos para hacerlo, o sea que lo dejaría para el próximo bloque y contar un poco lo que fue la cuestión de la paridad de género. Porque es muy interesante. Acá nos vamos a mantener, por ejemplo, vamos a recordar algunas de las figuras que llegan. Miriam Bregman también vuelve a la Cámara de Diputados, Natalia de la Sota sigue, Gladys Medina, Nancy Piconci continúa. Mónica Frade es la única de la coalición cívica que se mantiene en el Congreso. Las radicales quedan muy pocas, pero Karina Banfi sigue, Mariela Coleta Pamela Verasay sigue, volvió. Ella sí, ella renovó. Romina del Pla vuelve a la Cámara. ¿Vuelve? Vuelve, sí. Sí. ¿Qué por...? Yo lo tengo como que vuelve.
Claro, vuelve pues ellas tienen la dos rotación aparte. diputados en En provincia de Buenos Aires, claro. Vuelve con Nicolás del Caño. Con Nicolás del Caño, así es. Sí, mientras, No, pues yo no sabía quién reemplazaba. Ahora presentó la renuncia a Cristian Castillo. Cristian Castillo, claro, por esta rotación que tienen los legisladores de la izquierda. Viene de nuevo Giordano, no sé quién viene. No sé, para eso un lío. Ahí tiene que ser varón por varón. Karina Maureira viene por Neuquén. Después también Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, que viene a la Cámara. Veremos si va a ir al bloque Provincias Unidas. Hay muchas, Silvana Giudice se mantiene como secretaria Laura parlamentaria. Rodríguez Machado. Ella viene habiendo renovado. Bueno, muchas mujeres de fuerte peso y Kelly Olmos, otra de las mujeres potentes que vienen a la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que va a ser de lo más interesante y que la vamos a ir conociendo a partir de, ya falta muy poco, a partir del miércoles que viene cuando juren. Ahora vamos a una breve pausa, después vamos a venir entonces para contarles cómo fue la cuestión de la paridad de género, cómo se logró. Y después tenemos mucha más información para la parte final de plenario. Pero primero, un breve corte. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con plenario y estábamos comentando en el bloque anterior con Silvia, estábamos hablando sobre lo que había sido la manera como se había llegado a establecer la cuestión de la paridad de género, la ley de paridad de género que fue aprobada sobre finales del año 2017. ¿Qué es lo que había pasado en ese momento? Se había llegado en noviembre de 2017, en fecha, la madrugada del 23 de noviembre de 2017. Si usted mira en los números, y justamente por eso decíamos en el bloque anterior cuando hablábamos de qué podía haber pasado en noviembre y bueno, qué podían estar debatiendo, el presupuesto. En este caso estaban debatiendo un montón de cosas, pero por la fecha, 23 de noviembre, que nos remite a última sesión del periodo ordinario. Si no la metían las mujeres, si no metían ese tema en ese momento, chau, no lo metías más. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Te dejo un poco... Bueno, en ese momento no estaba en el temario, lo metieron sobre tablas, digamos, no metieron sobre, tenían el dictamen. Así es. Pero no estaba dentro del plan de labor, así que tuvieron que lograr que se incorpore en el plan de labor. Así es, porque ¿qué es lo que pasaba? Sorprendió a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasaba? Que el gobierno, como todos los gobiernos, no querían saber nada de meterse en ese corset. Dijeron el número de expediente, pero no dijeron de qué estaban votando. ¿Qué era lo que pasaba? La que habla en ese momento es Victoria Donda, interviene. Esto fue absolutamente transversal, que Victoria Donda en ese momento tenía su bloque de la Líderes del Sur en ese momento. Ella pide tratar ese tema. Emilio Monzó, que era quien presidía la Cámara, le dice, no podemos, tenemos un acuerdo para tratar los apartamentos de reglamento al final de la sesión. Dice, no, pero queremos tratarlo ahora. Bueno, que sí, que no. Eran las 2 de la mañana, se acababa de tratar los proyectos para el fomento de la marina mercante y la industria naval. Y la idea era justamente, piden así y finalmente termina diciendo de qué era lo que iba a tratar. Lo termina diciendo Victoria Donda. Entonces reacciona Karina Banfi del radicalismo y de Cambiemos. En ese momento le dice, porque era una cuestión donde, si bien el gobierno no quería meterlo, obviamente no quería meterlo, pero tampoco era muy antipático salir a rechazar eso. O sea, nosotros lo queremos tratar, pero en una sesión donde que sea ordenado, que se pueda tratar, que estén dadas las condiciones para tratarlo, porque es un tema que merece mucho. Bueno, las mujeres dijeron no. Ahí interviene Graciela Camaño. En un momento. Claro, primero Graciela Camaño interviene y recuerda la manera como había metido la ley de cupo en ese momento. Y después aparece Carla Carrizo, que era también radical, y dice que se puso del lado del reclamo. Entonces ahí se dan cuenta todos que el tema era transversal, que había un acuerdo. Karina Banfi se dice, había un acuerdo, pero me habían dejado afuera. Y después yo hablándolo, esto lo dije, estoy contando cuestiones de mi libro, El Gobernador en Minoría, donde justamente esto me lo cuenta Los Penato, Silvia Los Penato, cuenta que justamente lo sabían las mujeres, pero no lo sabían todas las mujeres porque si no tenían que sorprender a los varones y tenían que evitar filtraciones. Entonces había un acuerdo todo como para discutirlo. Graciela Camaño dice, recuerda cómo se había logrado la ley de paridad de género, de cupo, y entonces lo pone ahí. Y Silvia Los Penato habla sobre el tema y dice, era un grupo multipartidario, que lo apuraron a Emilio Monzó, que me contaba Emilio Monzó, justamente dice, me sorprendieron. En ese momento, me sorprendieron, no sabía. Y contaba un detalle interesante de que él decía que la manera como lo ponen, ¿qué se hace en esas circunstancias? Le preguntaba a Emilio Monzó, y dice, cuando vos ves porque ahí es lo mismo que debe sentir en ese momento Martín Menem, cuando estás ahí, ahí vos ves todo y vos vas percibiendo qué es lo que pasa, pero dice, no es lo mismo cuando las mujeres están caminando el recinto que cuando lo hacen los varones. Pues los varones andan también por ahí, están rosqueando los varones, pero te pueden estar hablando de cualquier cosa, de la vida, del fútbol, de lo que sea. Cuando las mujeres importantes, vos ves que están todas activas, hablando de un lado para el otro, entonces algo se trae entre manos. Y como había un run de que iban a tratar de meterlo ese tema, entonces se imaginó que venía a hacer. ¿Y qué se hace en esas circunstancias? Nada, entregarte.
Dice, cuando uno percibe que huele algo desde la presidencia, ya empieza a haber movimientos, empieza a darse cuenta de que esos movimientos son inevitables, que llevan a un objetivo, hay que dejarlo fluir en ese caso. Cuando las mujeres en el recinto se mueven, las mujeres fuertes del recinto se mueven, no es para hablar de la vida, están hablando de algún tema en particular, y cuando vio Somos ese más tema, pragmáticas. es así, es un reconocimiento que se hace. No hubo tiempo, cuenta Emilio Monzó, en ese momento de ni siquiera consultarlo a la Rosada, a ver qué se hacía, tenía que resolver él y concluyó que no podía evitarlo. Entonces dicen, bueno, lo vamos a tratar, deciden tratarlo al final de la sesión, Sí. como se hace habitualmente, pero dijeron, no, bueno, lo queremos ahora tratar. Y lo votaron en ese momento porque Sí, se yo me vota. acuerdo porque si no después iban a quedar sin quórum. Y se aprobó, porque era lo que pasaba. Te dicen, 1000 veces ha pasado, dicen, lo tratamos al final, y al final, cuando por 1000 razones lo dejas sin quórum. Lo trataron finalmente en ese momento y se aprobó, por amplia mayoría, se aprobó el tratamiento sobre tablas. Y por 168 votos a favor, 4 en contra solamente y una abstención, se aprobó finalmente la ley que avanzaba este tema. Y otro temita, esto fue la anécdota de cómo se aprobó, pero, y muy breve, el tema había sido incluido previamente en el debate. Primero lo habían, cuando Cambiemos en el año 2016, Sí. empieza a trabajar la ley de la boleta única, el voto electrónico, empieza a avanzar en diputados. En el Senado empiezan a trabajar paralelamente un proyecto para aprobar la ley de cupo, la ley de paridad, una ley de paridad en un momento. Ese tema, los dos temas, cuando avanzaba el proyecto Sí. de la boleta única en la Cámara de Diputados, en ese momento, entre las concesiones que tiene que hacer Cambiemos, Sí. es incluir esta ley. Le piden, bueno, e incluye entonces la ley de paridad de género dentro del voto electrónico. No lo querían hacer, pero lo tuvieron que hacer, fue concesiones. Sí. Consigue media sanción el proyecto en diputados el mismo día que se aprueba en el Senado la media sanción de esa cuestión de paridad de género. Cuando va la media sanción de diputados va al Senado, en el Senado la acostaron esa ley, no la trataron nunca. La ley por el tema del voto electrónico no se trató. Y la otra vino a diputados, la del Senado. Y esa es la que termina justamente prevaleciendo. Entonces, lo que trataron ese día que ese 23 de noviembre, ese día finalmente entonces lo que trataban era la media sanción del Senado, que se transforma en ley. Y bueno, recordamos un poco cómo se llega a esa norma, que en este momento entonces decíamos, hay una cantidad muy importante de mujeres que irá en crecimiento, pero bueno, veremos de qué manera sigue avanzando esta equiparación que se da entre varones y mujeres. Yo me acuerdo que particularmente yo siempre decía, yo no estaba a favor de la ley de cupo, yo me oponía a la ley de cupo, no me convencía para nada, y ahora reconozco y siempre lo digo esto. No, yo sí me parece estoy a que favor está de muy la ley de bueno. cupos porque hay muy pocas mujeres. Y sí, Porque y la no manera... tenía posibilidades de ascender dentro de los partidos. Así es. Necesitaba alguna. Yo tuve más dudas con la de paridad, pero con la de cupo me parecía que era muy importante sacarla. Claro, y uno de los sectores que se oponían mucho a la ley de paridad eran aquellos de la izquierda, por ejemplo, que es lo que más... Y uno de los argumentos que ellos siempre decían en el caso de la ley de paridad era, bueno, nosotros queremos que los 2 primeros lugares sean para mujeres. Y no podemos hacerlo de esa manera porque el cupo te establece, no es hombre-mujer, mujer-hombre, no, es como quieras vos, pero... es uno y uno. Uno y uno, como sea. Veamos lo que decía entonces el diputado Diego Giuliano también sobre el próximo Congreso. A mí el presupuesto no me gusta. El presupuesto que viene del gobierno no me gusta. Miren, es un presupuesto que está, en mi análisis, fundado en este modelo de país cada vez más recesivo, cada vez más, yo diría, yendo para atrás en el fomento y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo.
Es un país es un presupuesto y es un país también, que a las provincias las dejó atrás. Nosotros somos representantes, yo soy representante de la provincia de Santa Fe. Santa Fe ha vivido y después lo vi en todas las provincias, sinceramente, ha vivido una retracción desde el punto de vista de la inversión pública enorme. Las provincias están a los manotazos y ese presupuesto no lo resuelve. Sucede que el diseño es completamente distinto a lo que nosotros pensamos. Acá tenemos un Ministerio de Destrucción del Estado, que está funcionando con una eficacia enorme. ¿El de desregulación se refiere? Sí, yo le digo de destrucción. Es un ministerio avanzado, le diría con una gran visión quirúrgica de destrucción del Estado. Eso, por más que tenga una coyuntura, creo que no termina siendo así. Y después, la verdad que la visión colonia, yo sé que hay mucha gente que dice esto de la colonia, la gente más joven, lo de la colonia no lo tiene. Pero miren, esto de depender de un factor externo tan fuerte como el gobierno de los Estados Unidos, no con Estados Unidos, el gobierno actual de los Estados Unidos. La gente más joven no ve que sea otra cosa posible. Me parece que nadie se lo está diciendo. Bueno, estamos como ubicados históricamente en 1809. Estamos en este momento. Hemos retrocedido a 1809. Ojo que en la colonia a mucha gente le va bien. Sí, de hecho las provincias en la colonia le fue bien, en esa época. Más o menos, porque si ustedes se retrotraen a 1809 con el virreinato, la verdad que a los contrabandistas le iba bárbaro. Exacto, bueno. Eso era maravilloso. Ahora, a la industria nacional de aquel tiempo, se llevaban la lana y te traían el cashmere. Pero muchos lo venían de Inglaterra y estaban contentos. Para un sector. Sí. Para un sector, un grupito, un país de 5, 6... en este caso serán 10 millones. Entonces, estamos ahí. Y dependemos de cómo funcione ese sistema, que es muy lejano a todos nosotros. Tenemos que recuperar esa idea de identidad, de dignidad y de soberanía, que son palabras que si bien en la urna a lo mejor no han tenido el impacto que todos pensábamos, en el sentimiento argentino lo va a tener. Lo escuchábamos a Diego Giuliano hablando del remontándose a 1809. Nosotros ahora también nos vamos a remontar al pasado. Como hace un ratito nos remontábamos a 2017, fuimos al 1991. Ahora vamos a ir más atrás, pero no tanto, no hasta 1809. Vamos a ir a 1906, vamos a recordar un poquito, porque vamos a hablar de la inauguración de la Galería de Presidentes que se abrió en el Congreso de la Nación. Ahí estamos viendo imágenes, eso es el Salón de Pasos Perdidos. Justamente se hizo una puesta en valor de los retratos y se inauguró una nueva muestra permanente para proponer un recorrido inmersivo a través de la historia del Congreso de la Nación. Ahí vemos imágenes que están y que se pueden recorrer acá en el Palacio Legislativo. Digo, es un buen programa, aquellos que quieran recorrer el Congreso de la Nación, conocerlo. Sí. Que lo pueden haber hecho hace algunas semanas cuando fue la Noche de los Museos. Hay muchas visitas guiadas también. Hay visitas guiadas diariamente. Ahí vemos imágenes de lo que se está viendo. Bueno, es una galería que tiene 77 metros sobre el Salón de los Pasos Perdidos. Acompaña la vida del Palacio desde 1946. No nos vamos hasta 1809, como decía Giuliano, pero bueno, vamos hasta 1946 y está creada esta muestra para reunir los retratos de los presidentes de la Honorable Cámara de Diputados, no de la Nación, sino de Diputados, y se resguarda una de las colecciones más emblemáticas del Museo Legislativo, que también se puede recorrer en cualquier momento. Cada imagen refleja memorias, debates y trayectorias que expresan la diversidad de la historia parlamentaria argentina. Hay hitos puntuales, ahí vemos allá más, veíamos a Massa, veíamos ahí lo vemos a Morón, vemos a Pugliese, vemos a Pascual, vemos a Camaño. Está cada periodo legislativo mostrando los diarios de la época, ¿no? Imágenes del Congreso, imágenes de los legisladores de otro tiempo. Hoy que hablamos de juras, ahí vemos imágenes de juras de antaño, la Constitución Nacional Argentina. Vamos a hablar de hitos puntuales. 1906, ese año en que los legisladores comienzan a sesionar en el nuevo Palacio Legislativo. Es
surge el proyecto de una galería con los retratos de las personalidades que más lustre le han dado al Parlamento. En 1946, junto a la finalización de las obras de construcción del edificio del Congreso, nace la Galería de Presidentes a instancias del titular de entonces de la Cámara de Diputados, Ricardo César Guardo. Después, en 1986, la galería se amplía y da lugar a la sala de exhibición permanente del museo, que incorpora regalos protocolares, mobiliario histórico y objetos de la vida cotidiana y del quehacer parlamentario donados por los legisladores. Ahí vemos, aparte de todo, de ver la galería, ven lo que es la maravilla arquitectónica que es el Palacio Legislativo. Eso, desde ahí se ve, desde las gradas, se ve. Eso es el Palacio, el Salón de Pasos Perdidos, y ahí nomás al costado está, ahí vemos al presidente actual de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ahí al costado nomás del Salón de Pasos Perdidos está el recinto. Y en estos hitos, en 2025, este año es justamente que tras la puesta en valor de los retratos se inaugura una nueva muestra permanente para proponer un recorrido inmersivo a través de la historia del Congreso Nacional. Y bueno, hay hitos, esto muestra también desde 1854 a 1861, que son los primeros pasos del Parlamento en Paraná, en medio de las guerras civiles. Después de 1862 a 1880, que se habla de la sanción de leyes y códigos fundacionales de la Argentina. Después está de 1880 a 1912, la Casa de las Galerías, bueno... Muy bello, ¿eh? Es bellísimo, sí, la verdad. Un congreso ampliado entre 1912 y 1955. La década infame también está, de 1932 a 1943. Después el Congreso Interrumpido, que es de 1955 a 1983, que no es que no haya estado abierto el Congreso en el medio, entre ese periodo, sino que bueno, era intermitentemente suspendida la vida parlamentaria. Se suspendía y se recuperaba. Con golpes de Estado, los debates en el seno del Parlamento estuvieron atravesados por proscripciones, violencia política y fragilidad democrática, y llegamos hasta 1983. Por eso nosotros siempre que hacemos nos remontamos en el tiempo, buscamos tratar de reflejarnos a lo que es este periodo de 1983 hasta la fecha, que es la recuperación democrática, que ya tenemos varias generaciones que han vivido que no saben, que cuando le hablan de dictadura le tienen que recurrir a los libros o que les cuenten los mayores, porque bueno, tienen la suerte de no haber transitado sus vidas o parte de sus vidas en tiempos oscuros como los que son de las dictaduras. Y bueno, cuando decimos ¿por qué estamos como estamos? Y porque a lo mejor no tengo ninguna duda, que fue por la cantidad de veces que se interrumpió la democracia de 1930 pero ya a la tenemos fecha. Por suerte más de 40 años. Más de 40 y pico de años. Y ya tenemos 42. 42 años, sí, así es. Así que bueno, y por eso decimos, nos ponemos tan contentos, no solo para mostrar estas imágenes que son... Una gran muestra. Maravillosa muestra, sí. Felicitaciones. A cargo de Flavia Alemán. Totalmente, quien es la directora de Cultura de la Cámara de Diputados. Y entonces, bueno, la verdad que felicitaciones por esto. Le decimos al público, vengan a verla, vengan a ver eso, ya que están, miren, todo lo que es el Palacio Legislativo, que está buenísimo para recorrerlo, prenderse en esas recorridas que hacemos, que yo estoy seguro que vos, Silvia, no has hecho la recorrida cuando nos cuentan todo, esas recorridas que hacen para el público que llega, pero siempre todos nos hemos dicho alguna vez, los periodistas que transitamos esta casa diariamente, decimos, bueno, qué ganas de recorrerlo, porque seguro que vamos a aprender cosas nuevas. Seguro. En esa circunstancia. Está muy buena, así que bueno, no se lo pierdan. Vengan a verla, esta galería de presidentes de la Cámara de Diputados, que es parte de la historia en esta caja de resonancia. Exactamente. Decimos un día como hoy, que como decíamos al principio, un día que el Congreso está de gala porque, una de las cámaras estuvo de gala hoy. Juraron los nuevos legisladores, los nuevos senadores, una jornada tranquila, por suerte, donde la cuestión de discordia se dejó de lado por un rato, y bueno, ya se tratará la cuestión de las impugnaciones a la senadora electa
Lorena Villaverde. ¿Cómo es el trámite? Ahora pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahí tendrán que resolver. Pero primero se tiene que... A ver, contanos, a ver cómo es. La Comisión de Asuntos Constitucionales ahora no puede sesionar. Constituir, claro. No se puede constituir porque terminaron las sesiones ordinarias. Claro, tiene que constituirse a partir del 10 o si se constituye a partir del 10 de diciembre porque hay algún tema para tratar, o deciden constituirla para tratar este tema. Claro, la van a constituir, es una de las que se tiene que constituir por los temas de extraordinarias que vienen. Por lo menos en diputados se van a constituir. Claro, en el Senado. Presupuesto, y seguramente en el Senado va a ser parecido, se va a constituir legislación del trabajo, pero no en principio. En principio es presupuesto, asuntos constitucionales y legislación penal. ¿Por qué? Claro. Porque está el proyecto de inocencia fiscal. Así es. Pero bueno, seguramente cuando de eso se trate, porque en este momento la Libertad Avanza quedó con uno menos. Por el momento, de todas maneras, tiene un panorama mucho más claro en el Senado de lo que era hasta la actualidad, que tiene apenas 7 legisladores. Pero bueno, ahora va a 19, 20, ya son un montón. Que le falte uno 19. Por un rato. Por un rato, bueno. Antes hace 10 con el compromiso de los gobernadores de apoyar el presupuesto. Así es, así es. Bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a meternos de lleno en los temas de extraordinarias que todavía no han sido convocadas, pero ya están al caer. Si querés, tratamos un poquito qué dice la ley de inocencia fiscal en la semana que viene, así nos recordamos un poco qué es lo que va a tener que tratar a partir del miércoles 10 de diciembre, y ya va a estar constituida la Comisión de Presupuesto proyecto. Es nuestro compromiso, lo vamos a tratar entonces para la próxima semana. Hay muchos otros temas, hoy tratamos un montón de esas cuestiones, así que bueno, llegamos al final. Sí. Silvia, gracias, te quedas ahora con Amanda. Me quedo con Amanda y bueno, buen fin de semana a los televidentes. Así es, y bueno, ustedes quédense también con Amanda Alma, Silvia Rachter con Pasos Perdidos. Nosotros nos volvemos a ver el lunes que viene a partir de las 15. Pasen un muy buen fin de semana, hasta el lunes.